¿Qué tal, hermanos? Espero que todos se encuentren bien. Es un tiempo de compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Y estaba pensando en estos últimos días del año que recién acaba de terminar, que don Julio nos hablaba muchas veces al fin de año, haciendo gala de su personalidad y profesionalidad contable, del balance en el año que culminaba, pero de un balance de nuestra vida cristiana. Y todos sabemos más o menos lo que es un balance, que es un examen periódico que se hace en una empresa generalmente, donde se comparan los ingresos con los gastos y así se establece el nivel que hubo de beneficios o de pérdidas. Bueno, no es mi intención hablar del tema balance hoy, ya que he hablado en otra oportunidad, pero justamente también en estos últimos días de este año pasado estuve pensando en algo que experimenté cuando comencé a trabajar en un empleo público, como ustedes saben, y que tiene un poco de relación con el balance. Eh, Existen estatutos y reglamentos y leyes para los funcionarios públicos de la administración central, como así también para los entes, etcétera, ¿verdad? Y a mis compañeros de trabajo y a mí nos calificaban, nos evaluaban de acuerdo a un decreto 500. Es decir, que evaluaban nuestro desempeño con miras a ir ascendiendo en nuestra carrera administrativa. Lamentablemente en esto a veces había errores humanos y también horrores humanos, pero no vamos a hablar de ello ahora, no es el momento, ¿verdad? Y eso podría hacer cambiar nuestra carrera administrativa. Pero quisiera hablar un poco de evaluación de desempeño tomando algunos conceptos que tienen que ver con lo que tomaban en ese momento para evaluarnos y hacerlo como una comparación para nuestra vida cristiana. La evaluación de desempeño tiene como propósito medir el cumplimiento de las funciones y metas individuales y colectivas de los servidores públicos de carrera. Y bueno, de acuerdo a esos diferentes conceptos, como les decía, lo que recordé lo fui recopilando e hice esa comparación con nuestra vida cristiana desde lo más simple a lo más considerable. Hoy en día se utilizan conceptos mucho más, digamos, sofisticados para evaluar a los servidores públicos. Pero tomando un poquito los de ese momento, tenemos asistencia y puntualidad, relaciones interpersonales, cumplimiento de normas, aptitudes e interés por el trabajo, influencia en el entorno. Asistencia y puntualidad lo quisiera comparar con el tema cómo y cuánto me congrego. Y sin ahondar mucho en este tema, que es un poco incómodo, ¿verdad? Cuando lo escuchamos, sobre todo si por alguna razón tenemos problemas con él. Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa, hablando del Señor Jesucristo, y con él los discípulos. Cuando era el tiempo para hacer lo que había que hacer, allí estaban todos y lo hicieron. Y en Hebreos 10:25, un versículo muy conocido, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Aquí podríamos decir, bueno, ahora en este tiempo podemos solamente congregarnos por Zoom, aunque hemos tenido la oportunidad y la vamos a volver a tener, si Dios quiere, para poder reunirnos en forma presencial. Pero como también se hace por Zoom, algunos hermanos que no pueden, siguen sin poder asistir por la edad, por enfermedad, por temor, por cosas importantes, ¿verdad? Pero algunos otros eligen igual congregarse por Zoom teniendo la posibilidad, pero cada cual sabe delante de Dios por qué lo hace y cómo lo hace. Pero pensemos en cuánto y cómo me congrego con mis hermanos.
El segundo punto era relaciones interpersonales. Eso se refiere al relacionamiento que tenemos con los compañeros y con los supervisores. Y yo le puse allí comunión, la comunión de los creyentes. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como el Señor, tenemos comunión unos con otros. Si no andamos en luz, difícilmente tengamos comunión unos con otros. En Corintios, capítulo 11, versículo 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, y así después se habla del tema de la cena del Señor, ¿no? Esto es un ejemplo feo de la comunión, cuando hay problemas, cuando hay diferencias, ¿verdad? Y Pablo reprende a los corintios porque había cosas en la relación, en la comunión unos con nosotros que estaban muy mal. Las divisiones, hacían cada cual lo que les parecía y eso no era correcto y Pablo se los denuncia para que cambien. Filipenses 4:2 también está aquel tema de Evodia y Síntique, dice que ruega que sean del mismo sentir, le está pidiendo Pablo. Y después dice, así también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué le ocurrió a estas dos hermanas que combatieron con Pablo en el Evangelio y ahora su sentir era distinto, discrepante, la separaba? Pablo le ruega seguramente al hermano Epafrodito que las ayude. ¿A qué? A reconciliarse, a volver a la comunión. Y esto es lo que debemos hacer si sabemos o percibimos a hermanos que están en una situación así. Nuestro deber es ayudar, no dar manija a uno o a otro según nuestra amistad o lo que sea, sino ayudar a la restauración de la comunión con los hermanos. En Gálatas, el capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí hay dos problemas. Alguien que está en pecado, y es notorio, y todo lo demás que corresponde al restaurador, al que va a ayudar a que aquel hermano o aquella hermana se reencamine en su vida cristiana, en su relación con Dios. Primero, dice, ser espiritual. ¿Lo soy? ¿Lo somos? Segundo, hacerlo con un espíritu de mansedumbre. A veces no es tan fácil, pero así debe serse. Y tercero, considerándome a mí mismo, no sea que vaya a pasarme algo semejante. Si estoy alineado en estas tres cualidades, puedo ayudar a restaurar a mi hermano y a mi hermana. Restaurar es hacer volver a un hermano a Dios. Hagámoslo si tenemos oportunidad. En Tesalonicenses, el capítulo 4, después dice, alentaos unos a otros con estas palabras, aunque habla de la resurrección. Qué importante es que nos alentemos en todas las cosas relacionadas a nuestra vida como hijos de Dios. En 2 Corintios, el capítulo 9, versículo 1 dice, en cuanto a la administración para los santos, que esto también es parte de la comunión, es por demás que yo os escriba. Y si Pablo dice eso, aunque después sigue hablando del tema, es por demás que yo, Eduardo, les tenga que decir o comentar algo al respecto. Sí les voy a decir solo una cosa. Doy gracias a Dios porque en este año han mejorado, en este año que ha pasado, considerablemente las ofrendas para la obra del Señor. Filipenses 2, después sí, no voy a hacer ningún comentario, pero escuchen bien esta palabra que dice, capítulo 2, versículo 2. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por pelear o por orgullo,
antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Romanos 12:10 dice, deben amarse unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. ¿Cuántos versículos más podríamos agregar acerca de nuestro relacionamiento, de la comunión con nuestros hermanos? El tema es realizarlos, el tema es cumplirlos, el tema es hacer cada una de estas cosas que nos pide en la palabra de Dios en relación con nuestros hermanos. Seguimos adelante. El otro punto era cumplimiento de normas, que dice mide la conducta en el cumplimiento de sus obligaciones y también en la relación con la autoridad. Y yo puse aquí, obedezco la palabra de Dios, me someto a Dios. Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. En Juan 14:23 respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El ABC, ¿verdad? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El llevar a la práctica es lo que se pide después de haber estudiado una profesión, ¿verdad? Vivir de ella y si tenemos clientes atenderlos bien de acuerdo a eso que nos preparamos en nuestra vida. Y así también poner en práctica la palabra de Dios es ejecutarla, practicarla, obedecerla, obedecer a Dios, que se complace más en la obediencia nuestra que en los sacrificios, como dice en Samuel. Y en Salmo 147:11 dice, Dios se complace en los que le temen, por lo tanto le obedecen y esperan en su misericordia. 1 Pedro 5:6 dicen, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, humillarse delante del Señor, trae bendición a nuestra vida y a nuestra congregación, a la iglesia del Señor. Obedecer a Dios es ser sumisos a Él, a nuestra autoridad, ¿verdad? Y nos habla de cómo estamos relacionados con Él en esa sumisión. Seguimos con el siguiente punto, aptitudes e intereses por el trabajo. Y así tengo algunos subfactores que no les mencioné. El primero dice iniciativa, que mide las acciones personales del funcionario a los efectos de proponer alternativas o soluciones a los problemas. Y allí les invito a leer en Romanos capítulo 12, versículos 11, que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Iniciativa, ¿verdad? Tener diligencia, no ser perezosos, ir adelante en la obra del Señor de acuerdo a lo que Él quiere para cada uno de nosotros y no estar esperando sentados a ver qué pasa, cómo ocurre, qué recibimos, ¿verdad? Nada más. Después tengo otro subfactor que se llama compromiso, que mide el grado de adhesión que el funcionario tiene con las metas de la organización. Y aquí me acordé de aquella parábola de los dos hijos, el cual dijo uno que no iba a ir a trabajar a la viña de su padre y el otro dijo que sí, y el que dijo que sí finalmente no fue, y el que había dicho que no iba después fue, porque sintió el peso del amor de su padre, de lo que significaba para él que él estuviera presente allí ayudando en la viña de su padre, y sintió ese peso de lo que debía hacer, ese compromiso, a pesar de que no tuviera muchas ganas de hacerlo. En 2 Timoteo
2, 3 dice, y después el versículos 4, 5 y 6, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que le tomó por soldado, ¿verdad? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Todas estas palabras que después analícenlas desde su hogar de una forma más lenta y tranquila, nos hablan del compromiso, ¿verdad? Del grado de adhesión que tenemos con Dios, ¿verdad? Y eso se ve en nuestras obras, en el accionar en nuestra vida con respecto a la obra del Señor y al Señor. Tengo otro subfactor que se llama responsabilidad, un poco parecido a este, que mide el compromiso personal que se asume y se lleva a cabo con las obligaciones del cargo. Yo diría, podría ser con las obligaciones de nuestro don, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos. Y allí recordé cuando aquel hecho entre Pablo y Bernabé, que primero Marcos se había ido, no los había acompañado, y después en otro viaje Bernabé lo quiere llevar, y resultó que no estuvo de acuerdo Pablo porque no quería llevar a quien les había abandonado antes, ¿verdad? Que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo cogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y todo esto por ese problema que hubo entre nuestros hermanos, ¿verdad? Qué tremendo. Yo no sé cómo les cae a ustedes esta escena, pero a mí siempre me ha caído muy mal. Una actitud de falta de responsabilidad de un hermano termina siendo un motivo de desacuerdo irreconciliable entre otros dos hermanos, baluartes en la obra del Señor. Tal vez eso podríamos también calificarlo como un acto irresponsable de parte de estos hermanos. Pero cuidado, hermanos, cómo tomamos nuestras decisiones con respecto a nuestro servicio en la obra del Señor. No olvidemos que la obra es del Señor. Por tanto, a Él debemos de dar cuenta y debemos ser responsables en nuestros movimientos ministeriales para que estén plenamente sometidos a la voluntad de Dios. Un subfactor más, el subfactor logro de metas, que mide la capacidad de la persona, del funcionario, para dar cumplimiento a las metas que tiene que ver con su unidad de trabajo. Y allí, en el logro de metas, solamente quiero leerles un versículo, Filipenses 3:14, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Indudablemente nuestra meta es y debe ser Cristo. Seguir y seguir adelante. No quedarnos estancados en el camino, despojándonos de todo peso del pecado que nos importuna, que nos bloquea, que nos estanca, y seguir la carrera que tenemos por delante. Y el último de los ítems, influencia en el entorno, se refiere a cómo incidimos a nuestro alrededor. Y aquí quiero dejar unos versículos, Colosenses 4:5. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hay que ser sabios también para con los de afuera. Primera Tesalonicenses 4:12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, ¿verdad? Parte de nuestro testimonio, que nos vean transparentes y honrados para que glorifiquen o quieran conocer a Dios. 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Qué horrible que es cuando un creyente cae en descrédito de los otros, tal vez de sus compañeros de trabajo, de los vecinos, por algún problema. Que no sea así con nosotros. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, y se conviertan, ¿verdad? Porque vean nuestro testimonio, vean a Cristo en nosotros. Y quiero terminar con algo que publicó nuestra hermana Virginia Pelle del Chuy, esposa de Sergio Rodríguez.
ella publicó lo siguiente, dice: Judas escuchó todos los sermones, vio todos los milagros, pero no cambió. Judas tenía el mejor pastor, el mejor líder, el mejor amigo, las mejores enseñanzas, la mejor iglesia, al más sabio, al Señor Jesucristo, pero fracasó. El problema es que si tu actitud y carácter no cambian, serás la misma persona. Que el Señor nos ayude a evaluarnos de acuerdo a lo que está en su palabra y que seamos plenamente conscientes que Él siempre quiere actuar en nuestra vida. El problema es que querramos nosotros cambiar y dejarnos cambiar por Él. Que así sea, de verdad, que podamos cambiar en aquellas cosas que tenemos que cambiar, no importa nuestra edad, siempre debemos cambiar, siempre hacia la meta, siempre hacia Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.